A a la m por a a la n es igual a la m más n. A a la 0 es igual a 1. A la menos n es igual a 1 sobre a la n. Estas son algunas de las reglas de los exponentes, pero ¿por qué esto es así y no de otra forma? ¿Cuál es el fundamento, la explicación de las reglas de potenciación? Quédate, vamos a aprender de verdad lo que son las propiedades de exponentes y cómo aplicarlas en problemas. Estamos aprendiendo de verdad. Estamos dando el científicamente porqué de las cosas que existen a tu alrededor. Muchas personas creen que cuando vamos a hablar de exponentes se trata simplemente de realizar ejercicios simplificando las expresiones a través de las distintas propiedades que estos traen. Pero realmente esto puede llegar a tener una profundidad y una trascendencia mucho mayor. No simplemente se trata de hacer una simplificación de una expresión cualquiera a través de una propiedad X o Y, no. Se trata de algo mucho más profundo, se trata de entender de dónde salen estas cosas, el por qué esto existe, cuál es el fundamento de esto. Eso es lo que vamos a hacer. Para comenzar, pues debemos definir qué es elevar a una potencia en un número. Vamos a definir un número a y un número n que pertenecen a los reales. Entonces definimos una potencia a la n como la multiplicación de esta base n veces, es decir, voy a multiplicar a n veces. Entonces aquí yo puedo tomar sin fin de ejemplos, yo puedo decir, bueno, un 2 a la 3, esto pues es multiplicar 2 por 2 por 2, voy a multiplicar el 2 tres veces, 1, 2 y 3, y esto efectivamente pues me va a dar 8. Ahora, yo he dicho que a y n pertenecen a los números reales, entonces tú te puedes inventar aquí cualquier porquería, puedes poner una raíz, puedes poner un número irracional común como pi, puedes poner un número racional, un fraccionario o lo que sea, puedes poner lo que sea. Es importante aclarar que estamos trabajando bajo el campo de los números reales. Entonces tú le puedes poner aquí un número irracional, por ejemplo yo puedo decir, ok, raíz de 2 y esto lo voy a elevar a la 4, ¿sí? Entonces esto es multiplicar raíz de 2 4 veces. Acá este exponente también puede ser lo que sea, es decir, tú puedes decir, ok, 3 a la menos 2, ¿sí? Bueno, y esto queda, esto por definición, esto me da un noveno, ¿sí? Ya vamos a ir para allá, vamos a explicar qué es eso. Así como también tú puedes decir, ok, yo quiero elevar 2 a la pi, esto es válido, ¿cuánto te da esto? Bueno, esto realmente pues, si tú pones esto en una calculadora, pues claramente esto te va a dar, esto te va a arrojar un resultado. Yo no lo sé, esto debe dar 8 punto algo. Pero bueno, el caso es que tanto a como n en esta expresión general pueden ser números reales. Tal vez suene un poco contradictorio cuando yo tomo esta n como un número no natural cuando yo hablo de n veces, ¿sí? Porque cuando yo digo n veces, pues podría decir que estoy contando. Entonces yo decir, bueno, un a a la menos 3 o un a a la 1/2, un a a la raíz de 2. ¿Qué es eso? Porque no tiene sentido yo decir, bueno, voy a multiplicar esto raíz de 2 veces. O no decir, bueno, voy a multiplicarla menos 2 veces. No tiene mucho sentido cuando yo digo esto. Sin embargo, en el campo de las matemáticas, eso existe. Y si tú pones en una calculadora cualquiera de estos resultados, cualquiera de estas operaciones, te va a dar algo, te va a dar un resultado. Claramente existen algunas restricciones. Por ejemplo, 0 a la 0 no está definido. 0 a la 0 es un resultado que, bueno, depende del contexto en el que estemos hablando. Entonces, claramente existen ciertas restricciones. Pero en general, si tú tomas un a a la n, o sea, si tú elevas un número real a otro número real, si tú pones eso en una calculadora científica, eso te va a arrojar un resultado. Y tiene su fundamento matemático. Existen varias propiedades, varias reglas de la potenciación que se usan con frecuencia para simplificar ciertas expresiones matemáticas. El problema es que muchísima gente traga entero. Muchas personas simplemente se quedan con que eso es cierto y no se cuestionan el por qué. ¿Por qué eso es así? Entonces ese es el objetivo principal que yo tengo contigo en este video. Si quieres las reglas de potencia, aquí te las pongo.
Pero yo no quiero que tú te aprendas esto. Yo no quiero que tú simplemente memorices ese montón de reglas, ese montón de propiedades y las apliques en un ejercicio. No. Yo quiero que tú te cuestiones y te preguntes y que vayas un poco más allá de lo que la gente en común va. Por ejemplo, una muy famosa, una que es famosísima, es que si yo multiplico un a a la n por un a a la m, entonces esto es a a la n más m. Esto efectivamente es totalmente cierto. Esto no tiene ninguna discusión. ¿Pero por qué? Si tú multiplicas dos potencias de la misma base, entonces los exponentes se suman. Es una regla. ¿Y por qué eso es así? ¿De dónde salió eso? Para proceder a demostrar esta propiedad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a explicar el por qué. Vamos a definir primero lo que es a a la n y a a la m. Como he dicho hace algunos momentos, a a la n se define como multiplicar a n veces. Y a a la m es el mismo fundamento, es multiplicar a m veces. Una vez yo tengo definido qué es a a la n y qué es a a la m, entonces vamos a definir qué es a a la n por a a la m. A a la n por a a la m, esto va a ser igual a multiplicar a n veces por a m veces. Entonces aquí yo estoy multiplicando a a la n por a a la m, ¿sí? Estoy reemplazando esta definición que puse acá, la estoy reemplazando acá. Es trivial que simplemente, si yo multiplico a n veces por a m veces, pues si yo junto todo esto, entonces esto me va a dar n más m veces. ¿Sí? Es trivial. ¿Por qué? Porque todo es una multiplicación de a n más m veces. Entonces de ahí es donde sale esta vaina de que a la n por a la m es igual a a la n más m. Esto no resultó por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto no salió porque sí. Esto tiene su fundamento y aquí te lo doy. Entonces no tragues entero. No te quedes simplemente con lo que te dicen los profesores de que a la n por a la m es igual a la n más n. Ah, ok. Entonces, como el profesor lo dijo, es cierto y vamos a aplicarlo. No, cuestiónate, pregúntate las cosas. Existe otra regla muy famosa y es que dice que a la 0 es igual a 1. ¿Por qué? ¿Esto de dónde salió? Resulta que para yo demostrar esta propiedad necesito saber de antemano una propiedad que dice, voy a escribir por acá, que si yo tengo un a a la m sobre un a a la n, entonces esto es igual a la m menos n. Esta propiedad claramente también tiene su demostración, pero yo no puedo ponerme aquí a hacerte todas las demostraciones de todas las propiedades porque si no, pues me quedo mucho tiempo. Te invito a que la demuestres, a que intentes demostrarla. Entonces, ¿qué vamos a decir? Yo un a a la 0, yo lo puedo definir como un a la n menos n. Y esto va a seguir siendo igual a 1. ¿Y por qué? Porque n menos n, pues efectivamente me da 0. Si yo resto un número real con ese mismo número real, pues efectivamente siempre me va a dar 0. Entonces yo no hice nada extraño. Yo lo único que hice fue expresar este 0 en otra forma. Entonces ahora yo con esta definición yo me puedo volver de aquí para acá. ¿Sí? Las propiedades están para yo irme de un lado a otro, de izquierda a derecha, o viceversa, de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque se trata de una igualdad. Entonces yo puedo decir, ok, esto es a a la n sobre a a la n. ¿Sí? Y esto efectivamente me va a dar 1. Entonces ya está demostrado. Está demostrado porque es trivial que yo acá tengo un a a la n, es un número cualquiera, es un número real cualquiera, y a la n es un número real cualquiera. Es decir, estamos hablando del mismo número. Y cuando yo he ido un número real cualquiera entre ese mismo número real, pues efectivamente siempre me va a dar 1. Entonces yo digo que a la 0 es igual a 1. Ya está demostrado. Pero lo demostramos pensando, lo demostramos razonando y preguntando el porqué de las cosas. No simplemente yo dije, bueno, a la 0 es igual a 1, fin de la historia. No, esta propiedad es muy famosa y un 95% de la población no se pregunta el porqué de esto. A la 0 es igual a 1. ¿Y por qué? Son pocas las personas que se preguntan el porqué de esto. ¿Cuál es el fundamento?
Aquí te lo doy. Es muy sencillo, o sea, si notas es muy sencillo. O sea, no es algo muy complejo, no hay que recurrir a procesos súper largos. De hecho, esto es más que todo un razonamiento, un proceso matemático, pero es más que todo un razonamiento. Entonces hay que pensar, hay que usar la cabeza. No podemos tragar entero. Por último, te quiero demostrar otra propiedad que también es bastante conocida, y es que dice que si yo elevo un a la menos n, esto va a ser igual a 1 sobre a la n. Es una propiedad bastante conocida y es una propiedad que también se usa mucho, muchísimo, para sin fin de cálculos que se dan en la matemática. Pero vuelvo y pregunto, ¿esto de dónde sale? O sea, esto, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la demostración? ¿Cuál es la explicación de esta vaina? Resulta que para demostrar esta propiedad necesito que sepas dos propiedades anteriores que te dije. Es decir, necesito que sepas que a a la 0 es igual a 1, que ya te la acabé de demostrar. Y necesito que sepas que a a la m sobre a la n es igual a la m menos n. Necesito que sepas estas dos propiedades para poder demostrar esto. Entonces resulta que cuando yo digo un a la menos n, yo estoy totalmente autorizada a expresar esto como un a la 0 sobre un a la n. ¿Por qué? Pensá un poquito, pensá. Usa la cabeza un poquito. Resulta que yo pasé de esto a esto. Pero Celis, ¿cómo así? ¿Vos de dónde sacaste esto? O sea, ¿esto de dónde salió? Salió de un simple razonamiento, de pensar un poquito y usar un poquito la cabeza. Resulta que un menos n, yo lo puedo expresar como un 0 menos n. ¿Sí o no? Entonces pensar. Vamos a pensar un poquito. 0 menos un número n cualquiera. 0 menos n real, ¿cuánto te da? Menos n real, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Esto es a la 0 menos n. ¿Por qué? Por esta propiedad. Vuelvo y te digo, yo no te la demostré, pero te invito a que lo intentes hacerlo. Pensa un poquito y mira cómo puedes demostrar esto. Y esto, efectivamente, es a la menos n. Entonces llegué a lo mismo. Pero entonces, para ponerle un poquito de estética a esta situación, entonces yo qué digo, bueno, a la 0 es 1. ¿Sí o no? Te lo acabo de demostrar. Entonces yo este a la 0 lo puedo reemplazar por un 1. Y este a la n pues me queda a la n. Entonces ya está. Mira que a la menos n es 1 sobre a la n. Entonces yo defino que efectivamente a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Pero ¿cómo lo hicimos? Pensando, razonando. No simplemente diciendo así, esto es cierto y entonces lo voy a aplicar para todo ejercicio. No, no podemos caer en ese juego de tragar entero. Hay que preguntarse todo, cuestionarse todo. ¿Por qué las cosas son así? Y después de que entiendas qué estás haciendo, entonces ahí sí puedes decir que estás entendiendo realmente lo que es la matemática y la ciencia como tal. Te traje entonces 3 ejercicios para poder aplicar o para entender, para practicar lo que son las leyes de los exponentes. Una vez entendido de dónde salen las propiedades de los exponentes, no simplemente aplicar y resolver. Entonces vamos con el primer ejercicio. Antes de empezar a explicarte esto, es importante aclararte que no solamente existe una sola forma de hacerlo. Esto se puede hacer de varias formas y llegar al mismo resultado, siempre y cuando las propiedades, las reglas de las potencias estén bien aplicadas. Para empezar a resolver este ejercicio vamos a utilizar dos propiedades fundamentales. Vamos a utilizar la propiedad de que AB elevado a la n es igual a la n por b a la n, y vamos a utilizar la propiedad de que a la n elevado a una potencia m es igual a la n por m. Estas son las dos propiedades fundamentales que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Entonces vamos a empezar simplificando esta expresión de acá, que es la expresión más interna que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El numerador por ahora lo vamos a dejar tal cual está, y en el denominador vamos a simplificar esta expresión, esta que está acá.
Entonces, x ya es la 5 a la menos 2. Entonces voy a distribuir este menos 2 en cada uno de estos componentes que tienen paréntesis. Es decir, este x a la menos 2 y este ya a la 5 a la menos 2. ¿Cómo lo hago con esta propiedad? Que dice que la potencia de una potencia es esta misma base elevado a la multiplicación de exponentes. En este caso es 5 por menos 2, es decir, ya a la menos 10. Y todo esto está elevado al cuadrado. Como paso siguiente, vamos a utilizar estas mismas dos propiedades en todas las expresiones, es decir, en esta parte y en todo el numerador. Porque si notamos, tenemos expresiones de este tipo y de este tipo también. Vamos a tener que multiplicar exponentes y también vamos a tener que distribuir el exponente en los componentes que tienen paréntesis. Vamos a distribuir este menos 4 acá en este x menos 2 y este y 3. Entonces me queda menos 4 por menos 2, me queda 8, x a la 8 por esta propiedad. Me queda y a la menos 12, ¿sí? Porque 3 menos 4 es menos 12. Acá me queda x a la menos 3 por 3, es decir, x a la menos 9. Y acá me queda y a la 3. Recordemos pues que esta y tiene un exponente 1 que no se escribe. En el denominador vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a distribuir este 2 en cada una de estas componentes. Entonces, x a la 3 a la 2 es 3 por 2, 6. Es decir, x a la 6. Este y a la menos 2 por 2 me queda y a la menos 4. X a la menos 2 por 2 me queda x a la menos 4. Y y a la menos 10 a la 2 me queda y a la menos 20. Siguiendo con el ejercicio, para simplificar esto un poco, vamos a aplicar la propiedad que dijimos que a a la n por a a la n es igual a la n más m. Teniendo en cuenta pues que esta propiedad aplica para igual base, es decir, aquí vamos a simplificar las x con las x y las y con las y. Esta x a la 8 yo la simplifico con esta x a la menos 9. Entonces x a la 8 por x a la menos 9 es x a la 8 más menos 9, es decir, x a la menos 1. Y esta y a la menos 12 por esta y a la 3 es y a la menos 12 más 3, es decir, y a la menos 9. Bajo la misma lógica vamos a simplificar este denominador, x a la 6 por x a la menos 4, es decir, x a la 6 más menos 4, es decir, x al cuadrado. Y en las y a la menos 4 más menos 20, es decir, y a la menos 24. Terminando con el ejercicio, vamos a utilizar la propiedad que dice que a a la m sobre a a la n es igual a la n menos m. Aquí aplica lo mismo que lo de bases iguales, es decir, aquí vamos a simplificar x con x y y con y. Entonces esto me queda igual a x a la menos 1 y x al cuadrado se simplifica como x a la menos 1 menos 2, es decir, x a la menos 3. Y y a la menos 9, y a la menos 24 se simplifica como y a la menos 9 menos menos 24, es decir, y a la 13. No es porque menos por menos es más. Simplificando esto, vamos a decir entonces, con la propiedad de que a a la menos n es igual a 1 sobre a a la n, vamos a convertir este exponente negativo en un exponente positivo, es decir, y a la 13 sobre x a la 3. Y de esta manera tenemos el resultado final de este ejercicio. Tenemos entonces el segundo ejercicio. Vamos entonces primero a aplicar la propiedad de que si yo tengo un a sobre b a la n, esto es igual a la n sobre b a la n. Y también vamos a aplicar la propiedad de que a la n a la m es igual a la n por m. Estas dos propiedades las vamos a aplicar en esta parte. Esta parte todavía no la vamos a tocar. Entonces voy a aplicar estas dos propiedades, que me dice entonces que este menos 2 lo voy a distribuir en este numerador y en este denominador, y para este menos 3 voy a aplicar esta propiedad. Entonces, ¿qué me queda? Me queda
y a la 3, x a la menos 3, elevado a la menos 2 menos 3, es decir, a la 6, sobre x al cuadrado y a la 3, elevado a la menos 2. Como paso siguiente entonces, vamos a simplificar estas dos expresiones con la propiedad de que AB a la n es igual a la n, b a la n, y también con esta propiedad, porque vamos a tener que multiplicar estos exponentes basados en esta propiedad. Entonces vamos a decir, ok, esta parte todavía la dejo intacta, y acá entonces, ¿qué voy a decir? Este 6 lo voy a distribuir en y3 y en x menos 3, entonces ¿qué me queda? Y a la 3 por 6, es decir, y a la 18, acá x a la menos 3 por 6, es decir, x a la menos 18, y acá voy a hacer lo mismo, entonces x al cuadrado por menos 2, es decir, x a la menos 4, y acá entonces voy a decir y a la menos 3 por menos 2, es decir, y a la menos 6. Como paso siguiente entonces podemos simplificar estas dos fracciones con la propiedad de que a la n sobre a la n es igual a la n menos n. Recordemos pues que tienen que ser igual base, es decir, x lo simplifico con x y la y la simplifico con y en esta parte aplica lo mismo. Entonces acá voy a simplificar x a la menos 2, x a la 3, es decir, x a la menos 2 menos 3, es decir, x a la menos 5, acá y a la menos 3 menos 2, es decir, y a la menos 5, acá x a la menos 18 menos menos 4, es decir, x a la menos 14, y acá y a la 18 menos menos 6, es decir, y a la 24. Como paso final entonces, vamos a utilizar la propiedad de que a la m por a la n es igual a la m más n. Simplifico la x con la x, entonces me queda x a la menos 5 más menos 14, es decir, x a la menos 19. Y para la y tengo entonces que y a la menos 5 más 24, es decir, a la 19. Vamos a bajar esta x como denominador basado en la propiedad de que a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Entonces, decimos que el resultado final es y a la 19 sobre x a la 19. Tenemos así entonces que este es el resultado de esta porquería. Tenemos entonces este último ejercicio. Primero, vamos a distribuir este menos 1 en estos dos fraccionarios, numerador, denominador. Vamos a recordar que a sobre b a la n es igual a la n sobre b a la n. Y de una vez entonces podemos decir que a la n a la m es igual a la n por m. Tenemos acá entonces que el numerador me queda a b a la menos 1 sobre a la 4 b a la menos 4, y todo esto elevado a menos 1 por menos 2, es decir, todo esto elevado al cuadrado, y dividido menos 1 por menos 1 me da 1, es decir, toda esta expresión elevado a la 1. Como paso siguiente entonces podemos aplicar estas mismas dos propiedades acá. Entonces vamos a decir que esto es a b a la menos 1 al cuadrado sobre a la 4 b a la menos 4 al cuadrado. Todo esto sobre, como aquí esto está elevado a la 1, entonces esta parte de adentro queda exactamente igual. Es decir, a b a la menos 3 sobre a la menos 4 b al cuadrado. Simplificamos entonces estas dos expresiones con la propiedad de que ab a la n es igual a la n por b a la n. Y asimismo aplicamos esta propiedad para multiplicar este exponente 2 con cada uno de los exponentes de adentro. Entonces vamos a seguir por acá abajo y vamos a decir que a b a la menos 1 al cuadrado queda como a al cuadrado, b a la menos 1 por 2, es decir, a la menos 2, sobre
a a la 4 por 2, es decir, a a la 8, y b a la menos 4 por 2, es decir, b a la menos 8. Y abajo me queda exactamente igual. En este punto, tú puedes utilizar diversos procesos matemáticos y vas a llegar a un mismo resultado. Puedes utilizar la famosa ley de la oreja, puedes simplificar fraccionarios arriba y abajo y después seguir simplificando. Lo puedes hacer de varias formas. Yo lo voy a hacer simplificando los fraccionarios, ¿sí? Es decir, voy a utilizar la propiedad que dice que a la m sobre a la n es igual a la m menos n. Entonces eso es lo que voy a hacer. En esta fracción grande, el numerador es una fracción y el denominador es otra fracción. Entonces primero debemos simplificar esta fracción numerador y esta fracción denominador. Entonces a al cuadrado sobre a a la 8 me queda a la 2 menos 8, es decir, a la menos 6. Y b a la menos 2 sobre b a la menos 8 me queda b a la menos 2 menos menos 8, es decir, b a la 6. Sobre, aquí aplico la misma lógica, entonces a sobre a a la menos 4 es a a la 1 menos menos 4, es decir, a la 5, ¿sí? Y acá b a la menos 3 sobre b al cuadrado es b a la menos 3 menos 2, es decir, b a la menos 5. Acá vuelvo y aplico la misma propiedad. Entonces digo que esto es a la menos 6 menos 5, es decir, a la menos 11. Y con la b a la 6 menos menos 5, es decir, b a la 11. Por último, entonces, utilizo la propiedad de que a la menos n es igual a 1 sobre a la n para simplificar esta expresión y que este exponente menos 11 me quede positivo. Entonces esto me queda como resultado final b a la 11 sobre este a pasa como denominador con exponente positivo a la 11. Así tenemos que esto es lo mismo que esta porquería que tenemos acá. Hasta aquí este video, espero que haya sido de tu agrado. Recuerda que lo más importante es que entiendas y aprendas de verdad qué es lo que estás haciendo. No se trata simplemente de hacer ejercicios como los que te acabo de explicar y ya. No te quedes con eso. Pregúntate el porqué de las cosas. Dale respuesta a todas tus inquietudes. Da un científicamente porqué de todo lo que existe a tu alrededor. Nos vemos la próxima. Dale.